Bueno, muy buenos días a todos. Hemos tenido el privilegio de venir a recordar a nuestro Salvador. Y ahora tenemos el privilegio de escuchar el consejo de la palabra de Dios a través de esta parábola de la viuda y el juez injusto que se encuentra en Lucas 18. Ustedes tienen un resumen en la hoja de oración. Así que si me acompañan en la lectura, lo haremos, son 10:40, así que a más tardar en 20 minutos terminaríamos. Dice en Lucas capítulo 18, versículo 1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, aquí vemos que esta parábola es muy parecida a la del amigo inoportuno. Ustedes recuerdan aquel amigo que iba a pedir pan y no se quería levantar porque sus hijos estaban durmiendo. Bueno, a causa de su importunidad fue atendido. Esto está en Lucas capítulo 11, a partir del versículo 5. El Señor, por medio de esta parábola, destaca muy claramente la necesidad de orar siempre sin desmayar. Y sin temor a equivocarme, sabemos que en este tiempo descuidamos bastante la oración. Creemos que venir a orar es venir los miércoles, venir en la reunión o orar por los alimentos cada vez que comemos. Y esto va mucho más allá. No se trata, por supuesto, de algo sistemático como que cada 10 minutos me tengo que parar y estar orando, sino una acción continua, asidua, necesaria, como el respirar, porque tenemos que tener en cuenta que los hijos de Dios estamos en una continua batalla espiritual, en todo lugar. Y en esa batalla espiritual hay fuerzas que no vemos, pero que Dios sí puede controlar, y Dios escucha el clamor de sus hijos. Por medio de este símil nos muestra un juez que cede frente al pedido insistente de una pobre viuda. Ahora fíjense ustedes que es notorio por qué cede. No cede por el hecho de hacer justicia, que es lo que le corresponde a la posición que estaba ocupando, es lo que le corresponde a su función, sino que cede por su comodidad personal, para que esta viuda no le sea molesta. O sea que acá es interesante, por supuesto, destacar la gran enseñanza de la necesidad de orar siempre sin desmayar, que hace énfasis el Señor, pero es interesante estudiar un poquito a estos dos personajes. El primero de ellos, el juez injusto, y el segundo, esta mujer. Este juez injusto era un hombre de corazón duro, ¿no?
no estaba prestando atención al justo reclamo que le estaba haciendo esta mujer. Fíjense que bien se lo define. Dice que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. O sea, era una persona que no le interesaba lo que Dios dice. No tenía ni siquiera en cuenta ninguno de sus principios. Seguramente este juez no era un juez judío y ni esta señora estaba padeciendo delante de un tribunal judío. En aquella época, cuando iban a padecer delante de un tribunal judío, cada una de sus partes tenía un juez y había un tercer juez que decidía. O sea que había 3 jueces, ¿no?, en un tribunal judío. Y los comentaristas dicen que posiblemente sea un juez de faltas que estaba contratado por Herodes o por los romanos. Y no tenían muy buena fama estos jueces. Fíjense, había un dicho común en aquella época que decían que estos jueces se vendían por un plato de lentejas. O sea, que daban a entender que juzgaban de acuerdo a su conveniencia. Ahora, muchas veces este es un cuadro actual de personas que se encuentran en autoridad. Y saben, todos nosotros en distintos ámbitos nos encontramos en autoridad. No necesariamente tenemos que ser nombrados como magistrados, como jueces, ¿verdad? Usted en su hogar, muchas veces Dios le dio, por supuesto, le delegó autoridad y tiene que decidir. Pero tenemos que tener en cuenta a Dios en nuestras decisiones, porque Él es el que nos puso en autoridad, por supuesto. Y vemos que este juez no respetaba, hacía lo que bien le parecía. En otras palabras, se llevaba al mundo por delante, diríamos hoy, ¿no? Y juzgaba a su antojo de acuerdo a su propio juicio. O sea, actuaba de acuerdo a su conveniencia. Y está en autoridad. Pero en Romanos el apóstol Pablo nos dice que toda autoridad es puesta por Dios, ¿verdad? Recordemos Romanos 13:1, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Usted tiene un rol como padre, como madre, y esa autoridad frente a sus hijos. Tiene una autoridad delegada por Dios, pero reconozcamos que la autoridad suprema es Dios, por supuesto. Ustedes se acuerdan cuando en aquel pasaje, cuando Abraham es visitado por 3 varones, ¿no? Y uno de ellos era el Señor. Y cuando van caminando de camino, el Señor dice, ¿no le diré yo a Abraham, mi amigo, lo que he de hacer? Y este hombre Abraham, un amigo de Dios, pueden buscarlo en Génesis 18, el pasaje, en 18:25 dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. O sea, tengamos en cuenta cuando tomamos nuestras decisiones, porque sobre nuestras decisiones, sobre nuestra autoridad delegada, está la autoridad suprema que es de Dios. Y el no tener en cuenta a Dios en esas decisiones nos coloca en una posición de soberbia, nos coloca como si pusiésemos nuestra autoridad por encima de la de Dios. Y por supuesto eso nos va a llevar a un desastre porque finalmente Dios es el que juzga y juzgará con justicia. El segundo personaje que aquí vemos es la viuda, una persona vulnerable en aquella época. Ustedes recuerdan, en aquella época no había pensión, no existía el ANSES, por supuesto. O sea que
Las viudas generalmente, salvo que tuvieran una buena posición que le hayan dejado su marido, tenía que ser atendida por sus hijos. De hecho, hoy también la palabra de Dios dice eso, que nosotros nos tenemos que hacer cargo de nuestros padres si hay necesidad de hacerlo. No nos podemos desentender. Pero en aquel momento no había pensión ni nada por el estilo. Dicen los comentaristas que posiblemente estaba reclamando ante el juez un resarcimiento económico. Esta viuda se encontraba desprotegida y la palabra de Dios habla muchas veces de proteger a las viudas y a los huérfanos. Y los profetas muchas veces en el Antiguo Testamento denunciaron este descuido. Ahora, fue a la presencia de este magistrado a pedir justicia. Podemos tomar a la viuda como un símbolo de todos los pobres y marginados que había en aquella época. Pero tenía un arma esta mujer, su insistencia. Seguramente, por lo que nos dice el pasaje, concurrió muchas veces a la presencia de este juez injusto y no recibía respuesta. O sea que este juez se mostraba indiferente frente al reclamo, hasta que después de un tiempo logra respuesta. Y fue una respuesta favorable debido a su persistencia en el pedido. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? El Señor hace meditar a los presentes mediante la comparación. Mediante la comparación del accionar de este juez con el actuar de Dios, que es un Dios justo, no es un juez injusto. Es un Dios que no cede por conveniencia ni tampoco por presión, sino que realmente escucha y procede porque tiene amor real por sus hijos, tiene un interés real. Vemos que aquí existe un gran contraste entre este juez injusto y el accionar de Dios. Jamás Dios, cuando leemos en el Antiguo Testamento, jamás vemos que se hizo el desentendido frente al clamor de su nación. Y si bien sabe el Señor de antemano de qué cosas tenemos necesidad, Él disfruta de nuestra conversación. ¿Quién de nosotros nos disfrutó cuando nuestros hijos eran pequeños y nos contaban sus intimidades, sus necesidades, y también nos hacían pedidos, ¿verdad? Y nosotros no siempre respondíamos que sí a ese pedido, porque por muchas razones, a veces porque no podíamos, ahora Dios todo lo puede. A veces decíamos que no porque no era conveniente todavía por la edad que tenían. Más adelante hemos cedido cuando era el momento, consideramos que era el momento oportuno. Y a veces Dios actúa así también, nos hace esperar. Y a veces decíamos que no porque no correspondía lo que estaban pidiendo. Ahora, Dios sí realmente conoce nuestra necesidad, conoce la profundidad de nuestros anhelos y conoce también las intenciones que tenemos detrás de nuestros pedidos. La oración muestra nuestra dependencia de Dios. Ninguno de los que aquí estamos presentes podemos decir que Dios no controla la situación que estamos viviendo. La conoce muy bien, a la perfección, mejor que nosotros. Y Él es el que cuida de nosotros. Así que no nos debemos dejar ganar por el afán o la ansiedad.
Cuando ustedes van a Mateo capítulo 6, ahí se habla bastante del afán y la ansiedad a partir del versículo 25, pero termina en el 33, en el 34 termina, pero en el 33 deja como un cierre esta enseñanza y dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por esto último, debemos perseverar en nuestras oraciones. Y, por supuesto, no como tratando de convencer a Dios. No tenemos que ir a un regateo con Dios y orar con palabras repetidas, insistentemente, como para que Dios ceda nuestra petición. Y tengamos en cuenta, por lo que he dicho hace un ratito, que no siempre debemos recibir la respuesta que realmente esperamos, porque Él sabe mejor que nosotros qué es lo que nos conviene. En Mateo capítulo 7 dice: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas, buenos regalos a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. O sea, Dios tiene un interés especial en cada uno de nosotros. Recuerden que pagó un precio muy caro. Somos su linaje escogido, dice Pedro, y el precio que pagó por ustedes y por mí es la sangre preciosa de Cristo, su único Hijo. Y nuestras oraciones nos van a ayudar a fortalecer nuestra relación con Él. Van a aumentar nuestra fe. En el capítulo anterior, en el versículo 5, en Lucas 17, los apóstoles le decían al Señor: Señor, aumentanos la fe. Es importante que nuestra fe sea fortalecida por medio de la oración. Y le podemos pedir a Él, porque es un don de Dios la fe. Y en Hebreos, capítulo 11, versículo 6, dice claramente que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros vamos a la presencia de Dios, a tu trono de gracia, para hallar su favor. Y esto es a través de una buena relación que tenemos que fortalecer cada día a través de la lectura de la palabra, a través de llevar en práctica lo que aprendemos en la palabra y a través de la oración, que es nuestra conversación con Dios. Es notoria la pregunta que el Señor hace en el versículo 8, ¿verdad? Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Por qué dice esto? Si vamos a Mateo capítulo 24, en el versículo 12 vemos que dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vivirán indiferentes a buscar la relación con Dios. Y esto es lo que dice el Señor Jesucristo: se enfriarán. Y se nota después en las vidas, en las conductas, vidas que podían haber dado mucho fruto, se enfriaron. Y sabemos que el Señor viene en breve, está en su palabra, ¿verdad? Y Él cumple sus promesas. Vemos las señales de los tiempos, vemos el estado actual de nuestra sociedad. Y cada uno, como yo lo hago, piense para sí, no piense en los demás, porque cada uno de nosotros vamos a dar cuenta individualmente. En Marcos capítulo 13, versículo 22, y en un minuto termino, dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios. Fíjense lo que dice al final: para engañar, si fuere posible,
aún a los escogidos. El diablo no descansa. Y, por supuesto, está muy interesado en querernos arruinar el gozo, en querer que no tengamos una buena relación con Dios. Como conclusión podemos decir que la enseñanza de esta parábola es que Dios es justo y Él hará justicia, aún ante los jueces injustos. Nos anima a orar siempre, a no menguar por más difíciles que sean los tiempos y las situaciones que vemos a nuestro alrededor, porque Dios controla todo. Y debemos perseverar en esto, ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Y deseando en nuestras oraciones, más allá de nuestro pedido, de nuestro deseo, deseando que se haga la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Bueno, ya son las 11, así que termino y les dejo 2 motivos de oración. Ustedes saben que los ancianos estamos orando y pidiéndole sabiduría a Dios para que Dios levante hombres en la congregación, colaboradores, diáconos, ancianos. Pero queremos que lo levante Dios, no el dedo humano. Y Dios dejó en su palabra los requisitos que se debían reunir. Si lo levanta el hombre, va a ser un desastre. Si lo levanta Dios, va a ser de bendición. Así que oremos para que Dios sea quien levante a estos hombres. La congregación es muy grande, hay muchas necesidades y ustedes ven las realidades. Nosotros estamos orando insistentemente, no para fijar nuestros principios en la elección. La elección tiene que ser de Dios y con los principios de Dios. Y otra cosa que les dejo que Rafael mencionó, la cena que vamos a realizar el sábado a las 20 horas. En esta cena la idea es que cada matrimonio invite un matrimonio inconverso. Hay un grupo de hermanos que está organizando, aquellos que vengan con chicos van a ser cuidados por los chicos y la idea es que el matrimonio creyente cubra el costo del matrimonio inconverso. La idea es que les prediquemos en las mesas y Adrián Escribel también va a tener un pensamiento en algún momento, va a ser un buen momento donde va a haber algunos números de entretenimiento también y se va a participar de una cena. Ahora, vuelvo a recordar, como dije la vez pasada, simplemente la cena no es lo importante, la cena es el medio para que se pueda predicar y pueda haber hombres y mujeres que sean salvos, a los cuales después hay que discipular. Así que necesitamos la oración de la iglesia y que Dios vaya preparando a cada mujer y cada hombre, que son muchos en nuestra iglesia, para que tome su responsabilidad delante de Dios. Que el Señor les bendiga.